Luego de intensas horas de debate y presiones internas en el liderato popular, la Cámara de Representantes aprueba prohibir el discrimen por orientación sexual. Buenas tardes. Tras una semana de lucha interna en el Partido Popular Democrático, la Cámara de Representantes terminó hoy con un pulseo político votando a favor del proyecto 238. Así es, la histórica aprobación provocó que religiosos abandonaran las gradas del hemiciclo cameral molestos y decepcionados. Alberto Rullán está en el Capitolio y nos dice cómo está el ambiente a esta hora. Alberto. Selimar, buenas tardes a ti, buenas tardes amigos de Noticentro. Bueno, a esta hora ya las gradas se vaciaron, el hemiciclo está completamente vacío ya que culminaron estas históricas votaciones aquí en la Cámara de Representantes y quizás la intriga de las últimas horas provocó o hizo más satisfactorio para los defensores de los derechos civiles la aprobación de los proyectos 238 del Senado y el 488 de la Cámara de Representantes. De hecho, una votación a viva voz que se hizo inicialmente y luego por lista, culminó con 29 votos a favor y 22 votos en contra para los proyectos que prohíben el discrimen en el trabajo por orientación sexual y el proyecto que atempera la ley de violencia doméstica a parejas de hecho y parejas del mismo sexo. Los estadistas Nuno López y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, favorecieron la medida. Por su parte, algunos de los legisladores de la mayoría popular que habían manifestado públicamente que votarían en contra cambiaron al final del día sus votos y favorecieron también dichas medidas, entre ellos, como dije, los populares Roberto Ruiz de Porras, Brenda López de Arrarás y Nardén Jaime. En las afueras del Capitolio, como pueden observar, la votación y la aprobación de los proyectos provocó euforia entre muchos de los que ocuparon las sillas aquí en la galería de la Cámara de Representantes. Escuchemos parte de las declaraciones que pudimos recoger luego de que se aprobaran dichos proyectos. Hoy le agradecemos a Alejandro, a Jaime y a nuestros compañeros en la Cámara y invitamos a nuestros compañeros en el Senado para que cumplamos estos dos compromisos programáticos y se conviertan en ley lo más pronto posible. Es un gran día para Puerto Rico, es un gran día para la lucha por una sociedad más justa y con mayor equidad. Y hoy estamos diciendo que la vida de todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas en el ámbito de la violencia doméstica en la relación de pareja y en el ámbito del discrimen en el empleo vale lo mismo que cualquier otra vida de cualquier otro ciudadano, no importa la manera o la persona a la que ame. Hoy es un día histórico para nuestra patria. Es un día histórico porque por muchos años la comunidad LGBT ha tenido que sufrir del discrimen, la marginación, la violencia. En este momento nosotros no tenemos aquí a muchas personas que hemos perdido a causa del odio, a causa de la violencia, a causa de la intolerancia. Y las próximas generaciones van a ser unas generaciones más seguras, más respetuosas, más amorosas, más solidarias. Porque por primera vez se nos reconoce a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales como iguales. Esto es un gran paso histórico para nuestro país, tan histórico como lo fue en el momento en que se consiguieron los derechos para las mujeres, tan histórico como cuando se les reconocieron los derechos a los negros, tan histórico como cuando se abolió la esclavitud. Y aún con toda la discriminación que se nos tiró en contra, aún con toda la violencia, aún con todo ese odio e intolerancia, las personas LGBT contribuimos a nuestra sociedad y lo hacemos con ese discrimen a cuesta, pero lo hacemos con el convencimiento pleno de que la promesa de igualdad y de dignidad que nos da la Constitución se puede hacer realidad en momentos como este. El tema de la adopción por parejas del mismo sexo permanece vigente con un proyecto legislativo que todavía no se ha discutido. El tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo quizás no llegue a esa discusión en Puerto Rico, en Estados Unidos, que quizás haga académico cualquier tipo de discusión que se dé en la isla. Por su parte también esta tarde en la Cámara de Representantes se aprobó por el mínimo 26 votos a favor y 25 en contra el proyecto de la reforma legislativa. El único popular que votó en contra a dicha medida fue Eduardo Ferrer, luego de que no se introdujeran enmiendas que propuso en el camino. Esa es la información que tenemos en directo. Soy Alberto Rullán y Noticentro continúa.
Y previo a la votación y durante toda esta semana en la Cámara se vivió un dramático pulseo en el que quedan lacerados el liderato del gobernador y el del líder cameral, Jaime Preyó. La aprobación del proyecto 238 se da tras una semana de cabildeos, manifestaciones y un pulseo que hasta esta madrugada encabezó personalmente el gobernador. En el debate de hoy se vio de todo, otra vez particularmente desde la oposición. Hemos legislado para atender el discrimen que hay contra los negros, que lo hay, no se ha hecho tampoco. A mí me daba pena escuchar al gobernador decir con sentido orgullo, con una sonrisa sospechosa, que si lo invitaban a una boda gay de Peter o Pedro con fulano, que él iba. En las gradas, miembros de la comunidad gay, defensores del proyecto y religiosos observaban de cerca, aplaudiendo y protestando. La aprobación de las medidas provocó que el gobernador acudiera ayer y esta madrugada a la Cámara a dirigir el cabildeo, luego que el representante de la mayoría, Luis Vega Ramos, abandonara el Capitolio poniéndole una tranca a la votación, pues quería que con el 238 también se votara sobre su medida para ampliar los alcances de la Ley 54. Hoy el legislador evitaba hablar de lo que pasó. Mi única preocupación es que cumplamos con los 3 compromisos programáticos que están pendientes del Partido Popular. Al preguntársele si habrán sanciones después de este día, el presidente de la Cámara dijo todo se manejará internamente. Y sobre los cuestionamientos a su liderato. Bueno, yo me siento bien. Yo lo que te puedo decir es que el liderato no lo establece el que habla, sino el que actúa. El 238 se aprobó con enmiendas que para un sector de la comunidad gay debilita la intención de la medida, pues se exime de la ley a organizaciones, grupos religiosos y corporaciones con y sin fines de lucro que así lo entiendan. Eso llevó a la nuevo progresista María Milagro Charbonnier a adelantar que votará a favor una vez el proyecto enmendado supere el sedazo del Senado. Yo les prometo que en concurrencia yo le daré el voto a favor. Y no se lo doy no porque no confíe en los compañeros que están aquí en Cámara, ni porque no confíe en el presidente de esta Cámara de Representantes. No confío en lo que pueda pasar allá. Otro debate al interior del PPD se generaba con la reforma legislativa. Eduardo Ferrer anticipaba su voto en contra, pues entiende que eso no fue lo que se prometió. Y como yo soy parte del Partido Popular Democrático y me le debo a la Asamblea General de dicho partido, estoy en contra porque los mismos no recogen lo que es el legislador ciudadano. El legislador popular se quejó de que no se le permitió proponer una enmienda para que el legislador bajo el concepto de ciudadano pueda renunciar al salario y solo cobrar las dietas por asistir a vistas y sesiones. Las dietas actualmente fluctúan entre los 150 y los 162 dólares. Más temprano en el día, Noticentro consultó al pueblo sobre los proyectos ahora aprobados. Guillermo José Torres Hijo con las reacciones. El proyecto del Senado 238 ha dividido la opinión pública del país y el pulseo para llegar a una decisión final llegó a su punto más complejo durante el día de ayer, cuando la sesión se extendió hasta altas horas de la noche y no se llegó a ningún acuerdo entre la delegación del PPD, aún con la intervención del gobernador. Los legisladores en la Cámara se deben de dejar de tanta hipocresía y aprobar ya de una vez y por todas ese proyecto. Los homosexuales tienen derecho porque ellos son seres humanos igual que todo el mundo y con el cuerpo de uno hace lo que uno quiera. Mientras, otros entienden que se le debe dar más prioridad a los problemas apremiantes que enfrenta el país. El gobierno debería atender otros problemas que aquejan a Puerto Rico en vez de estar aprobando esas leyes innecesarias. Este pueblo necesita que se le atiendan sus problemas, que se le atienda lo que es el desempleo, que se atienda el crimen, que se atienda lo que este pueblo está deseando que se le resuelva y no se está resolviendo por estar perdiendo el tiempo allí. Por su parte, algunos expresaron que debido a lo establecido bajo los cánones cristianos, el propósito de la medida debe ser más específico. No se puede discriminar con la persona ni ambos sexos, tú sabes, pero el Señor hizo hombre y mujer para que procreen hijos. En el trabajo o algo que no se discrimen, pero lo único que sí, que Dios nada más hizo hombre y mujer. Es antibíblico y eso es irrefutable. El proyecto 238 del Senado ha polarizado la opinión pública del país, pero también existen aquellos a los cuales le es indiferente. Guillermo José Torres Hijo,
Noticentro.